Bueno, en esta sesión vamos a ver el ejemplo número 2, rectas tangentes a la gráfica de una función no lineal. En el primer ejercicio vimos una función lineal en la que el valor de la pendiente era una constante, que era 2. Eso fue lo que vimos en la sesión pasada. Ahora vamos a calcular la pendiente de f de x es igual a x cuadrado más 1, que es una función no lineal, es una función cuadrática en este caso, en los puntos 0,1, sería 0 en x, 1 en y, sería en este punto, y menos 1,2, sería menos 1 en x y 2 en y, en este punto. Queremos calcular estas rectas tangentes. Y vamos a ver la solución sea c, y f de c, un punto cualquiera de la gráfica f, sería cualquier punto sobre esta curva que tenemos en esta gráfica, incluyendo los puntos que nosotros deseamos calcular. La pendiente de la recta tangente en él se encuentra mediante la fórmula que hemos visto y que trabajamos en el primer problema, que es el límite cuando delta de x tiende a 0, va a ser igual a f, una función f evaluado en c más delta x, menos fc, la función f evaluado en c, sobre delta x. Y esto va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0, ¿sí?, de la función evaluado en c más delta x. Vamos a poner el lápiz. Y habíamos comentado que siempre que vean una f y entre paréntesis una expresión, esa expresión se va a sustituir en la expresión original. Por ejemplo, aquí sería la función evaluado en c más delta de x. Este c más delta de x va a tomar el valor de x, en donde nosotros encontremos x, ahí lo vamos a sustituir. Por ejemplo, aquí sería la función evaluado en c más delta de x, sería c más delta x, ¿ok? Y como x está al cuadrado, entonces aquí sería c más delta x al cuadrado. O sea, todo este valor sería x más 1. ¿Ok? Entonces es lo mismo a que tuviéramos x cuadrado más 1. Pero x ahora vale c más delta x al cuadrado. ¿Ok? X cuadrado es igual a c más delta x al cuadrado. Donde está la expresión x, lo vamos a sustituir por el valor que nos está indicando en esta función. Y eso es lo que tenemos aquí. Aquí entre corchetes tenemos que c más delta de x, esto equivale a x, que está al cuadrado, más 1, que es esta función, menos, aquí nos está indicando la fórmula, que es menos la función evaluado en c. Entonces esta misma función la vamos a evaluar en c. O sea, lo que está en el paréntesis nos está indicando lo que vamos a sustituir en los valores de x. Aquí tenemos x cuadrado, entonces en lugar de x cuadrado vamos a ponerle la expresión que nos está indicando en el paréntesis, que sería c cuadrada, porque x está al cuadrado, y la expresión que lo acompaña, más 1. Entonces sería menos lo que tenemos aquí, c cuadrado más 1, que es lo que nosotros determinamos acá. Y eso va a ser igual al límite de delta de x cuando tiende a 0. Nosotros vamos a desarrollar este binomio, y sería c al cuadrado más dos veces el primer término, c, por el segundo, que sería delta de x, más el segundo término al cuadrado, que sería delta de x cuadrado, más 1, que tenemos aquí, más 1, menos c cuadrada menos 1.
Y aquí podemos cancelar c cuadrada menos c cuadrada sería igual con 0, más 1 menos 1 sería igual con 0. Por lo tanto solamente nos queda 2c por delta x más delta x al cuadrado. Es lo que nosotros obtenemos en esta expresión sobre delta x, que es esto que tenemos aquí. Si nosotros queremos seguir simplificando, aquí podemos ver que tenemos una suma y en ambos términos tenemos el valor, el término de delta x. Podemos simplificarlo, sacar factor común delta x, y esa delta x va a multiplicar a 2 veces c, solamente estamos sacando el factor común, más delta x está al cuadrado, pero como ya sacamos una delta x, solamente quedaría delta x, cerramos el paréntesis y vemos que se cumpla delta x por 2 veces c sería 2c por delta x, más delta x por delta x sería delta x al cuadrado, se recupera entre delta x. Entonces aquí se puede calcular delta x entre delta x es igual con 1, y por lo tanto nos quedaría únicamente 2c más delta x, que es lo que tenemos aquí. Cuando delta x tiende a 0, entonces este valor va a ser 0, va a tender a 0. Entonces únicamente nos quedaríamos con 2c. De tal manera, esta sería la pendiente. De tal manera, la pendiente en cualquier punto c, f evaluado en c de la gráfica de f es m. Ok, va a ser igual, esta es la pendiente m, y va a ser igual a 2c, que fue lo que determinamos aquí. En el punto 0,1, que es lo que nos pide al principio, es la primera evaluación, la pendiente es m, va a ser igual a 2 y el valor de c. El valor de c, recuerden, vamos a borrar todo aquí para que se pueda apreciar bien. Recuerden que esto es x, y esto es x, y. Y recuérdense que c siempre va a tomar el valor de la coordenada en x, por lo tanto sería 0 y menos 1. Entonces la pendiente es m, sería 2 por el valor de c. Para el primer punto, para la primera coordenada, c vale 0, entonces sería 2 por 0 es igual a 0. Entonces la pendiente en el punto 0,1 es 0. Y aquí se puede ver que es 0 porque la pendiente es una recta horizontal que es paralela al eje x. Y en menos 1,2, que sería este punto, pues c vale menos 1. Entonces sería m es igual a 2 por menos 1 y sería menos 2. Y como recordarán que en una de las clases presenciales habíamos mencionado que cuando la inclinación venía de manera descendente, la pendiente era negativa. Si nosotros calculáramos en 1,2, sería la recta hacia allá. La inclinación cambia, por lo tanto sería positivo, pero aquí como viene de manera decreciente, tomando el punto de izquierda hacia la derecha, el movimiento de izquierda a derecha, sería menos 2, por lo tanto es negativo. Y ese sería el valor de la pendiente en estos puntos. Vamos a ver ahora la derivada de una función. Y la definición de la derivada de una función, la derivada de f en x está dado por la función prima de x es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de la función evaluado en x más delta x menos fx sobre delta x. ¿Se acuerdan que la definición de la pendiente pasada, este valor era c más delta x menos f de c? Pero si se dieron cuenta, el valor de c era el valor de la coordenada en x, ¿ok? C siempre tomaba el valor de x en ese punto o en esa coordenada. Aquí ya de manera directa vamos a decir que es x más delta x menos f, y ya no va a ser c, va a ser ahora x y sobre delta x.
siempre que existe ese límite para todos los x, para los que exista ese límite f', es una función de x. Vamos a ver directamente un ejemplo. El cálculo de la derivada mediante el proceso de límite. Vamos a calcular la derivada de una función de x que va a ser igual a x cúbica más 2x. Vamos a ver entonces la solución. Su derivada entonces sería f' de x, y que va a ser igual al límite de delta de x cuando tiende a 0 de f evaluado en x más delta x menos f evaluado en x sobre delta x. Esta es la definición de la derivada que teníamos aquí. ¿Okay? Es lo mismo. Por lo tanto, aquí nos está indicando que va a ser la función evaluado en x más delta de x. Entonces, en todos lados de esta función que veamos la expresión x, lo vamos a sustituir por x más delta de x para este caso, para esta parte. Y aquí nos está indicando que va a ser la función evaluado en x. Va a ser lo mismo que hicimos en los ejercicios pasados. Lo que está en el paréntesis va a ser la expresión que vamos a sustituir en todos los valores de x de la función. Por ejemplo, aquí sería la función evaluado en x. En todo donde nos aparezca x en la función original lo vamos a sustituir por x. En este caso, en donde nos aparezca x en la función original, o sea, esta función original, lo vamos a sustituir por x más delta x. Y lo vamos a hacer, vamos a hacerlo en este ejercicio. Vamos a empezar con esta parte. Ok, vamos a decir que esto es 1 y esto es 2. Vamos a empezar con 1. Y 1 nos está diciendo que es la función evaluado en x más delta x. Entonces, en esta función, donde veamos x, vamos a sustituirlo por x más delta x. Entonces vamos a iniciar. La función dice que es igual a x al cubo más 2x. La primero sería entonces x al cubo, o sea, sería una expresión de x evaluado al cubo más 2 veces el valor de x. Ok, esto sería x y esto también sería x, o sea, sería x al cubo y 2 por x, que es lo que tenemos aquí. Pero nos está diciendo que la función va a ser evaluada en x más delta x. Entonces aquí vamos a poner, ya no vamos a poner x solo, vamos a poner x más delta x. Y aquí también sería x más delta x. Sería para esta única expresión. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Miren, sería x más delta x elevado al cubo, que sería esta parte, más 2 veces x más delta x. ¿Ok? 2 veces que 2 que multiplica a x más delta x, lo que tenemos aquí, que sería 2x. En pocas palabras, esto sería x y esto también sería x, que es el valor de la función, que sería x al cubo, que es lo que tenemos aquí, más 2x es lo que tenemos aquí. Eso es para la primera parte, que es 1. Y nos sigue diciendo nuestra definición de la derivada menos la función evaluado en x. Entonces, en donde veamos x lo vamos a sustituir por x. Entonces quedaría igual. O sea, si aquí este valor de x lo sustituimos por x, pues sería x al cubo más 2 veces, y donde aparezca x lo vamos a sustituir por este paréntesis, ¿no? Lo que está dentro del paréntesis sería x y queda de manera igual. Entonces quedaría menos paréntesis x al cubo más 2x, es el valor de la función, sobre delta x. Va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0, y vamos a desarrollar esta expresión cúbica. Ustedes lo pueden hacer si quieren con software o lo pueden hacer de manera manual. ¿Ok? Aquí sería igual a x más delta x
por x más delta x por x más delta x. O también esto puede ser igual a x más delta x por x más delta x al cuadrado. O sea, si yo multiplico este término por este término, como son semejantes, pues solamente se elevaría al cuadrado. Entonces vamos a dejarlo de esa manera. Entonces quedaría como x más delta x al cuadrado por x más delta x. Si desarrollamos este término, sería el primer término al cuadrado, sería x cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo, x por delta x, más el segundo término al cuadrado, que sería delta x al cuadrado. Todo esto va a ser multiplicado por x más delta x. Ahora si nosotros multiplicamos término a término, sería x por delta de x al cuadrado. Vamos a hacerlo, a ver dónde nos da el espacio. Por aquí vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo mejor de este lado. Sería x cuadrada por x, sería x cúbico. O sea, este con este. Luego sería x cuadrado por delta x. Entonces sería más x cuadrado por delta x. Luego sería 2x por delta x por x. Entonces sería más 2x por x, sería x cuadrada por delta x. Estamos ya con este término. Por este segundo término sería 2x más, vamos a ponerlo aquí abajo, más 2x delta x por delta x, sería delta x al cuadrado. Más, ya terminamos con este término, ahora vamos con este término, sería delta x cuadrado por x, sería más x por delta x. Aquí sería delta x cuadrado. Delta x cuadrado por delta x sería más delta x. Aquí tenemos cuadrado, aquí tenemos a la 1, sería al cubo. Si nosotros queremos simplificar, sería x cúbica. Vamos a simplificar los términos semejantes. Sería x cuadrada por delta x, aquí tenemos 1, 2 x cuadrado más delta x, aquí tenemos también el término semejante, x cuadrado y delta x. Entonces sería 2 más 1, sería más 3 x al cuadrado, son términos semejantes, x cuadrado, delta x, 3x cuadrado por delta x. Eliminamos y cancelamos. Y ahora vamos con los términos cuadráticos de delta x. Aquí sería x, 2x, aquí tenemos también x, delta x cuadrado y delta x cuadrado. Entonces sería más 2 más 1 serían 3x por delta x al cuadrado. Cancelamos. Y el último término más delta x
al cubo. Entonces sería x cúbica, es lo que nosotros tenemos aquí. Ya cancelamos. 3x cuadrado por delta x es lo que obtenemos aquí. Cancelamos. Más 3x por delta x al cuadrado. 3x por delta de x al cuadrado. Cancelamos. Más delta de x al cubo. Delta de x al cubo. Cancelamos. Entonces ya está bien nuestra operación. Bien, lo que desarrollamos entonces solamente es esta expresión de x más delta de x al cubo, que sería hasta esta parte. Vamos a limpiar un poquito el archivo. Entonces hasta aquí, hasta esta parte, vamos bien. Bueno, hasta esta parte vamos bien. Toda esta expresión es x más delta de x al cubo. Nos sigue diciendo que es 2 que multiplica x más delta x, entonces sería 2 por x más 2 por delta x, que es lo que tenemos aquí, 2 por delta de x. Terminamos esta operación hasta aquí. Signo negativo, menos, que multiplica a x al cubo menos x cúbica. Menos por más, menos. Sería 2x. Todo lo que tenemos aquí. Ya terminamos toda la parte del numerador y lo dividimos entre el denominador, que es delta x. Vamos a limpiar un poco. Ya tenemos esta operación. Entonces, si nosotros queremos cancelar, por ejemplo, aquí podemos cancelar x cúbica con x cúbica. Más x cúbica menos x cúbica es 0. Todos los términos iguales con signo opuesto lo vamos a cancelar. Sería 2x menos 2x. Ya cancelamos esa parte y nada más sería eso. Nos quedaríamos con 3x cuadrado por delta x, que lo tenemos aquí, más 3x por delta de x cuadrado lo tenemos aquí, más delta x al cubo lo tenemos aquí, más 2 por delta x. Seguimos. Aquí tenemos el factor común, que es delta x. Aquí tenemos delta x, delta x, delta x y delta x. Lo podemos sacar como factor común, que va a multiplicar a todo. Sería delta x, entonces aquí sería 3x al cuadrado. Como aquí solamente tenemos delta x elevado a la potencia 1, pues solamente se queda 3x cuadrado. Aquí está el cuadrado, le quitamos 1, quedaría delta de x, porque cuando se multiplica con delta de x que está afuera, se hace al cuadrado, sería 3x por delta de x más, aquí como lo tenemos al cubo, le vamos a quitar 1, sería delta de x al cuadrado, más, aquí tiene el exponente 1, le quitamos, y sería únicamente 2. Porque 2 por delta de x es 2 delta x y se recupera este término. Ya tenemos el factor común. Ahora sí podemos cancelar delta de x entre delta de x. Y únicamente nos quedaría esta parte en el numerador, que sería 3x cuadrado más 3x por delta de x más delta de x al cuadrado más 2. Y nos está diciendo que el límite es cuando delta de x tiende a 0. Entonces aquí sería 0, sería 0. Y únicamente nos quedaríamos con este término y este término, que serían 3x cuadrado más 2. Y esa sería la derivada de la función x cúbica más 2x. Esa sería su derivada aplicando el proceso de límite.